Sí, el código. Permítame. Pues yo tengo la obligación de decirles
Hola jóvenes, muy buenos días a todos. Mientras que pasan un par de minutos en que lleguen todos sus compañeros, quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario de lo que revisamos el día de ayer. Sí, doctor, yo tengo una duda. Soy Carlos. ¿Sí? De los marcadores biomoleculares que vimos al principio, ¿esos son importantes que nos lo aprendamos para el examen o no es tan relevante? Porque ya ves que no es, o sea, nos dijo que no había ninguno como fiable para el diagnóstico clínico. O sea, el que es más sensible y específico es más para la investigación, pero pues no sé si de todos hay algunos que se pudieran utilizar como marcadores bioquímicos para lo clínico o no. Muy bien. Bueno, verdaderamente yo no te puedo decir si eso es importante para el examen o no para el examen. Ustedes deben estar preparados para los diversos escenarios en donde sus pacientes o las personas les hagan preguntas. Igual y el médico tiene que estar enterado hasta de situaciones no alopáticas de la medicina para poderle ayudar a sus pacientes. Entonces, pues yo no te puedo contestar si es importante o no para el examen, pero lo que sí te puedo decir es de que es importante que conozcan el procedimiento diagnóstico estándar de oro para diagnosticar la resistencia a la insulina, que es la pinza euglicémica hiperinsulinémica, ver cuáles son sus pros y sus contras, y posteriormente qué es lo que más se utiliza en la práctica clínica, qué es lo que corresponde al índice de HOMA, independientemente de que no tenga la especificidad que deba de tener y que aún no esté bien definido a nivel mundial cuál es el valor de corte para decir qué es resistencia y qué no es resistencia. Entonces, ustedes deben saber todos los diferentes marcadores o fórmulas bioquímicas que hay para que en un momento dado identifiquemos resistencia a la insulina y conociendo ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Fundamentalmente, no te puedo decir si eso lo va a venir en el examen o no va a venir en el examen. No se preocupen ustedes por aprender medicina. Ustedes vienen aquí a aprender medicina para atender enfermos y ayudarles a recuperar su estado de salud. No vienen aquí a prepararse para pasar exámenes. Los pacientes no les van a llevar exámenes al consultorio. Los pacientes van a ir enfermos. Los exámenes son un medio que utilizamos la facultad y los profesores para evaluar la cantidad de conocimiento que han adquirido ustedes durante un curso. Entendemos claramente que con 50 preguntas, pues nunca es suficiente para evaluar en forma ideal un curso de alguna asignatura cuando ha tenido 25 o 27 clases. Sin embargo, pues de alguna forma tenemos que evaluarlo. Entonces, ustedes deben estudiar todo lo que está en sus videos, lo que viene en su libro, lo que se dice y se discute en clase. Idealmente aquí deberían llegar ya con todo eso estudiado para hacer esas preguntas específicas. ¿Quedó contestado, Carlos? Tenía un cargador bien curioso y le dije, ¿sí ese cargador? Muy Sí, bien. doctor, ya quedó nada más otra cosa, que no es de la materia, pero en la plataforma no había ninguna diaria el día de ayer, o sea, no había ningún examencito para contestar. Muy bien. Lo voy a checar el día de hoy al terminar la clase con Normita, que es la persona encargada de esto, para ver qué ocurrió. Nada más. Muy bien, jóvenes. Ya estamos pasaditas de las 8 y el día de hoy vamos a revisar un tema. El tema del día de ayer era un tema demasiado importante en cuestión conceptual. Yo quisiera pensar que antes de 10 años ya no vamos a estar esperando a que alguien cumpla 40 años y le diagnostique la enfermedad, diabetes o hipertensión o lipidemia a esa edad, sino que pudiéramos empezar a interactuar los
pacientes bajo el concepto de un síndrome de resistencia a la insulina y empezarlo a manejar. Jóvenes, les voy a pedir de favor que apaguen sus micrófonos y enciendan sus cámaras para que traten de evitar de contaminar. Sí enciendan sus cámaras, es indispensable, como se lo dijo el doctor Lavalle el día de inicio del curso. Muy bien, entonces el día de ayer era la importancia del tema. El día de hoy tiene que ver con antidiabéticos orales. La verdad es de que este tema es un tema de gran importancia porque nuevamente, al igual que el día de ayer, aquí la mitad de ustedes tienen un familiar que está tomando estos medicamentos y también les puedo garantizar que antes de que transcurran 2 días en su servicio social, ustedes tendrán que saber la farmacología de los antidiabéticos orales para poder prescribir o atender a cualquiera de sus pacientes. Muy bien, entonces, pues este es un tema de 3 páginas en su libro de texto. Es un tema que en el video les toma un par de horas y que en la clase el día de hoy y el día de mañana estaremos revisando. Les sugeriría fuertemente que se preparen para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Muy bien, vamos a empezar desde el concepto de que el tema correcto no es hipoglucemiantes orales, ni tampoco antidiabéticos orales, porque verdaderamente esto ha ido creciendo, cada vez tenemos más medicamentos disponibles, como se los menciono en su video, y por consecuencia cada vez tenemos medicamentos que ya, por ejemplo, bajan la glucosa, pero nunca la bajan de más. Entonces ya no son hipoglucemiantes, son antidiabéticos o normoglucemiantes. Y eso de orales, pues también se irá a acabar, o se ha acabado, puesto que antes nada más la insulina era parenteral por vía subcutánea o intravenosa, y todos los demás medicamentos eran orales. Hoy tenemos antidiabéticos no insulínicos, unos que son orales y otros que son parenterales, como los agonistas de GLP-1. Entonces ya el término correcto debería ser que esta reunión el día de hoy con ustedes debería llamarse antidiabéticos no insulínicos, orales y parenterales. Pronto tendremos, ya estamos por iniciar ensayos clínicos con insulinas por vía oral, de tal forma que pronto tendremos insulina parenteral y insulina por vía oral. Iniciar el tratamiento de la diabetes con la farmacología de los antidiabéticos orales es como subirte a un barco y no saber a dónde vas. Es como subirte a un avión, pero no saber a dónde vas a ir. De tal forma que una persona que está atendiendo a un paciente con diabetes tiene que conocer un buen número de aspectos antes de tomar la decisión. En diabetes no es igual a diabetes, igual a este es el medicamento que le debes de dar, sino que depende de un sinnúmero de circunstancias para que ustedes decidan irse por un medicamento o por otro medicamento. Muy bien, vamos a preguntarle al doctor Leopoldo. Doctor, ¿qué me puede decir usted en cuestión del manejo de la diabetes tipo 2? Si nosotros debemos de considerar sus aspectos fisiopatológicos, las 11 o 12 etiopatogenias que tiene, ¿deben ser consideradas en nuestra toma de decisiones, sí o no, y por qué? Buenos días. Sí, definitivamente tenemos que tener en consideración cuál es la causa predominante en nuestro paciente para poder individualizar el tratamiento y poder brindar un fármaco pertinente. En el ejemplo este sería poder seleccionar un fármaco que pueda favorecer la sensibilidad, por ejemplo, a la insulina, que pueda favorecer a que se secrete más insulina, que pueda ser un agonista, un análogo de GLP-1. Entonces yo creo que por ahí sí es pertinente que tengamos que saber cuál es la causa de esto. Lo mencionaba en el octeto de Fronzo.
ahí se mencionaban 8. Usted nos comenta que con el tiempo se han ido agregando algunas más, pero por lo pronto tener bien en cuenta ese octeto que nos va a dar pie para prescribir un tratamiento adecuado. Muy bien, efectivamente, esto fue un octeto, hoy son 11 participantes, aunque sabemos perfectamente que Ralph Tefronzo omite 2 o 3 más factores etiopatogénicos y por consecuencia cada vez en la medida que conozcamos más de la diabetes, una enfermedad metabólica heterogénea en su fisiopatología con muchos diferentes mecanismos de acción participando para llevar al paciente a un trastorno en el manejo de la energía en su cuerpo. Efectivamente, no es lo mismo lo que yo voy a decidir darle a una persona que es delgada, a una persona que es obesa, que tiene diabetes tipo 2, puesto que seguramente están actuando diferentes mecanismos fisiopatológicos. No es lo mismo una persona que tiene 1 año de tener diabetes o que acaba de ser diagnosticada a una persona que ya tiene 10 años de tener diabetes tipo 2. No es lo mismo una persona que tiene diabetes tipo 2 y que tiene poliuria cuando trae 400 de glucosa a una persona con 400 de glucosa con diabetes tipo 2 que ni siquiera tiene poliuria cuando el paciente trae una cifra de glucosa muy elevada. Entonces, dependiendo todas estas circunstancias clínicas, escenarios, es que nosotros tomamos al final una decisión de cuáles medicamentos debemos utilizar, dependiendo qué tan seguros nos sentimos de que un mecanismo fisiopatológico sea, o 2 o 3 sean los principales que sean los responsables de producir la alteración en la homeostasis de la glucosa y lípidos y proteínas. Muy bien, quedó claro este punto. O sea, esto es sumamente importante. O sea, creer que la diabetes la vamos a tratar sin entender su fisiopatología, créanme que es rotundamente equivocado. Entonces, siempre debemos de considerar diferentes mecanismos para nosotros poder avanzar en el tratamiento correcto del paciente. Doctora Cintia del Carmen. Doctora, Buenos días. ya mencionaba anteriormente su compañero Leopoldo algunos de los mecanismos fisiopatológicos y comentaba que es importante considerar la fisiopatología para iniciar el tratamiento. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas 8, al menos, no 11, ni 12, ni 13, esos 8 mecanismos fisiopatológicos que ya fueron reconocidos hace casi una década por la investigación y que Ralph Tefronzo lo presenta en su artículo del octeto hace unos 10 años? Era la disminución de la secreción de insulina, también disminuían los efectos de incretinas, aumentaban la lipólisis y la reabsorción de glucosa por parte del riñón, también disminuía la gluconeogénesis hepática. A ver, un segundito. ¿Qué dijo del riñón? Aumenta la reabsorción de glucosa. Sí, Muy bien, perfecto. también aumenta la gluconeogénesis hepática. Disminuía también la disfunción más bien había disfunción de los neurotransmisores por la resistencia a insulina que había en ¿El cerebro? también parte del cerebro. También creo que mencionaba la hiperglucagonemia. Muy bien. Y, ¿cuál me falta? Disminución de la captación de glucosa a nivel de músculo esquelético. Sí. Sería otro mecanismo, aumento de la lipólisis en el tejido graso, que son efectos de resistencia a la insulina. Muy bien, bueno, sí, esos son los mecanismos que debemos de preguntarnos siempre, ¿qué tanto pueden estar interactuando en el paciente cada uno de estos diferentes 8 mecanismos, cuando menos, que sabemos que son los clásicos que ocurren en pacientes con diabetes tipo 2. El día de ayer, su compañera Vanessa, si mal no recuerdo, me hacía la pregunta de si existen guías para hablar en un momento dado qué paciente está bien controlado o no. ¿Está la doctora Vanessa por aquí? Sí, doctor. Muy bien.
Yo creo que en el video y en su libro de texto ya debió haber revisado que existen definitivamente metas terapéuticas en los pacientes que si no las conseguimos o no las sabemos, pues es donde yo les digo que es como subirte un barco sin saber a dónde vas. Entonces, si el paciente no sabe hasta dónde debe estar su glucosa, su presión, su esto, su lo otro, pues simplemente sabe que tiene diabetes y que se está tratando, pero no sabe cómo está. Doctora Ana Isabel Torres. Doctora, ¿cuáles son las metas? Sabemos que hay cierta controversia entre qué valor da la Federación Internacional de Diabetes, qué parámetro dicta la Asociación Americana de Diabetes, qué parámetro da la Asociación Canadiense de Diabetes, etcétera. Hay muchas organizaciones académicas internacionales que han emitido recomendaciones, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, etcétera, han dado recomendaciones que todas son muy semejantes y no existe ninguna evidencia científica de que una sea mejor que otra. Doctora, díganos usted, cuando usted ve a un paciente o vaya a ver un paciente con diabetes tipo 2 o tipo 1 inclusive, ¿cuáles son las metas terapéuticas que usted tiene? Que la glucosa preprandial sea de 70 a 130 miligramos por decilitro. O sea, evitar también hipoglucemia es importante. Hoy sabemos que el bajar la glucosa de más puede llevar al paciente a algunos problemas. Hoy, aquí en el servicio de endocrinología, estamos viendo qué efecto puede tener la hipoglucemia sobre el acelerar la retinopatía diabética. Entonces, es importante que la glucosa esté baja. Antes decíamos menos de 130, pero no decías, pero no menor de 70, porque también la hipoglucemia confiere una lista larga de problemas. Muy bien, doctora. Que la glucosa postprandial sea menor de 180. Muy bien, ahí es donde hay diferencias y algunos otros organismos hablan de valores de 140, otros de 160, pero estoy de acuerdo con que 180 es un valor muy razonable de glucosa postprandial. Muy bien. Que los triglicéridos sean menor de 150. Doctora Isabel, también vamos a incluir la hemoglobina glucosilada dentro de la glucosa, de una vez, para irnos. Sí, menor de 7%. Muy bien, dice la recomendación claramente que idealmente debe estar abajo de 7 y pudiera estar o recomendarse estar abajo de 6.5 siempre y cuando usted no tenga que agregar muchos medicamentos para conseguir esas metas, puesto que estudios en donde se utilizaron varios medicamentos para conseguir esas metas fueron asociados a aumento en mortalidad cardiovascular. Pero si yo puedo conseguir que en un paciente con metformina o metformina y alguna media tabletita de otro medicamento pueda conseguir valores de 6.5 o de 6, pues qué padre, simplemente. ¿De acuerdo? Pero, o sea, nuestra meta debe ser 7 o lo que sea para abajo, siempre y cuando no tengamos o expongamos al paciente a hipoglucemia o a tratamientos sofisticados. Muy bien, doctora Isabel. Doctora Perla Valencia. Doctora Perla, díganos usted ahora cuáles son otras metas, la que quiere escoger usted. Ya dijo de glucosa la doctora Isabel. Pues puede ser los triglicéridos. Muy bien, ¿en cuánto deben estar los triglicéridos, doctora? Menor a 150 miligramos por decilitro. Muy correcto. También puede ser el colesterol, los LDL. ¿Abajo de cuánto? Era 100 miligramos por decilitro. Pero si la persona ya tuvo un infarto o un evento cardiovascular, deberá estar por abajo de... Creo que eran 130, 150. Aquí no es clase de religión, doctora, no es creo. ¿De acuerdo? Eso es en otro tipo de áreas. Aquí deberá estar abajo de 70 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo?
Y doctora Andrea Alejandra, oigan, ya van puras doctoras, ahorita voy sobre los doctores, no se mortifiquen, ya es la última doctora ahorita. Doctora Andrea, dígame usted, ¿cuánto le vamos a pedir de colesterol HDL o lipoproteína de alta densidad o lipoproteína cardioprotectora? ¿Cuánto, doctora? Doctora, por alguna razón no se está transmitiendo su señal. Bueno, pues ni modo. Vamos a empezar con el doctor David Arriaga Salinas. Doctora, ahí está. Ya apagó su micrófono, pero no le escuchamos. Doctor David Arriaga Sí, doctor. Salinas, ¿cuánto de colesterol HDL? De HDL debe ser mayor de 40 miligramos sobre decilitro en hombres y 50 en mujeres, me parece. Me parece. Fíjense todas las palabras que utilizan. ¿Qué le parece, doctor David Arriaga, que yo le dijera, me parece que yo le debo dar a usted este medicamento? ¿Verdad que no? No. O no que yo le estaría bien. dijera, como dijo la doctora Perla, no lo tomen a mal, jóvenes, pero vean la seguridad que debemos de tener en nuestros conocimientos. Yo no puedo decirle, mire, creo que yo debo de controlar su glucosa a un valor abajo de 150. Pues no es creo, es debe estar en tanto. ¿Ok? Entonces, es correcto, doctor, lo que dijo, nada más quite su duda en eso. Y con respecto a las cifras de presión arterial, doctor Arriaga. Debe de estar por debajo de 130-80. Muy bien, perfecto. Muy bien, al menos no por arriba de 80 ni por arriba de 130 milímetros de mercurio. Porque pues no tan abajo tampoco. Muy bien. Doctor Andrés Alejandro, ¿cuáles serían otras metas que usted tuviera? Ya dijimos para la glucosa, para la presión y para el colesterol. Se refiere a cuanto a metas terapéuticas. Sí. Ok, una de esas metas, desde luego que sería pues disminuir los malestares del paciente, los síntomas, mejorar lo que es la calidad de vida del paciente. Esos son objetivos, doctor Andrés, son objetivos, no metas. ¿Cuáles son las metas? Esos son objetivos, ¿verdad? Que el paciente no tenga síntomas, que el paciente se sienta bien, que el paciente no tenga complicaciones micro y macrovasculares y que el paciente no se muera, ¿verdad? Pero definitivamente que son objetivos. Yo aquí estoy hablando de metas, aspectos, así que le voy a decir. Número 1, repisas, trata que estas sean a medida, desde la forma para jóvenes, apaguen sus micrófonos. materiales para integrarlo al diseño de tu casa. Muy bien. Adelante. Con otras metas de las que ya mencionaron. ¿Alguna otra meta, doctor Ulises Quintero? Doctor Ulises. No recuerdo, doctor. Bueno, no son, es que es de plano, están ustedes nada más en la diapositiva, no, pues obviamente que nos interesa si 90% de la población tiene obesidad, es ayudarle a perder peso, algunos kilos de peso, los que sean son buenos, idealmente llevarlo a su peso ideal. Aparte de eso, que el paciente no tenga una actividad física sedentaria, si el paciente fuma, de evitar fumar, y si el paciente consume alcohol, pues definitivamente evitar el consumo de alcohol. ¿De acuerdo? Son otras metas que, aunque no son metas bioquímicas, son metas clínicas, pero debemos considerarlas. Muy bien. Doctor Jorge Omar. Aquí estoy, doctor. Doctor Jorge Omar, oiga, ¿y valdrá la pena, doctor, bajar la glucosa, controlar bien la glucosa, controlar bien la presión, controlar bien los lípidos, ponerte a hacer ejercicio, hacer dieta? ¿Valdrá la pena? Sí vale la pena. En realidad, Sí vale la pena. Sí, porque en estudios anteriores como el STEN-2, si no mal recuerdo ese es el nombre del estudio, era un estudio que se enfocaba a disminuir múltiples factores de riesgo.
y lo que llevó como resultado es que disminuía las complicaciones micro y macrovasculares que provocaba la diabetes. Entonces, el punto de de controlar ya sea la glucemia, la presión o el perfil lipídico de manera estricta, se enfoca más, vale la pena porque ayuda a prevenir o a evitar el desarrollo de complicaciones que no queremos que el paciente presente, como entre ellos pie diabético o principalmente complicaciones cardiovasculares que son de las más mortales. Un segundo, doctor. Efectivamente, el estudio Steno 2 de las clínicas Steno en Suecia, de acuerdo, fue un estudio hace unos 30 años que demostró que el trabajar sobre todos estos aspectos metabólicos del paciente, glucosa, lípidos, presión, etcétera, disminuía el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, no mortalidad, doctor. Mortalidad no fue estudiada en ese estudio y fue un estudio en una muestra pequeña. Entonces, pues ese es un estudio. Hábleme de más estudios, convénzame, doctor. También había otro estudio que es el de la UKPDS. Ese estudio era más enfocado, eran diversos grupos de personas a los que les daban tratamientos farmacológicos enfocados en disminuir la glucosa sanguínea. Y ese sí había el resultado daba una disminución de complicaciones microvasculares. ¿Y las macrovasculares, doctor? Bueno, en ese estudio no daba resultado no daba una disminución de complicaciones macrovasculares, solo se observó una disminución de microvasculares. Imagínese, doctora Alejandra Barrera, que con lo que está diciendo el doctor Omar, si debería él convencerlo a usted como un sujeto que tiene diabetes tipo 2 de recién diagnóstico, y que usted le dice, oiga, doctor, y los siguientes 30, 40 años tendré yo que hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, no andar haciendo travesuras en la dieta, no fumar, no consumir alcohol, que aparte tenga la glucosa en ayuno en esta forma, la postprandial en esta forma, la hemoglobina glucosilada, los lípidos, la presión. Oiga, doctor, pues casi me voy a un convento prácticamente desde ahorita. Entonces, mi pregunta sería, con lo que le está diciendo el doctor, ¿usted ya se siente convencida como para portarse bien por 40 años y hacer todo eso que le está pidiendo el doctor? ¿O como que no le transmite ese entusiasmo de decir, doña Alejandra, no se mortifique, le aseguro que vamos a conseguir estas metas y con eso vamos a evitar esto y esto y esto y esto? Le pregunto, doctora. Pues, no sé, o sea, Sí, lo que estaba diciendo, en la manera en la que lo dice, no, pero lo que estaba diciendo sí era correcto. Lo que O sea, no me convencería o no me animaría a mí a llevarlo a cabo. Como que, imagínese que yo le dijera, doctora, mire, en la carrera de medicina usted tiene que estudiar todos los días 6 horas, no salir a ningún lado, los fines de semana ponerse a estudiar, sacarse puros 10 en la carrera. Luego, aparte, venir los sábados y domingos a ver pacientes aquí al hospital, aparte. Y después de un buen número de años va a ser una especialidad. Y en la especialidad hay que echarle, y le sigo todo eso. Y le digo, y pues a lo mejor con eso ha habido algunas personas que les va bien en su desarrollo profesional, otras no tanto. ¿Cómo la ve, doctora? ¿Se va a poner a estudiar? Como que no la convencí, ¿verdad? No, creo que tendría que asegurar, o sea, que sí se han encontrado esos tipos, o sea, esos cambios o mejoras más bien en los pacientes, conforme a los estudios realizados anteriormente.
Perfecto. ¿Qué piensa, doctora Gabriela Rocha? Acerca de cómo lo dijo. Pues no nada más como lo dijo, del contenido que dijo el doctor Omar con respecto al estudio UKPDS y con respecto al estudio Steno 2. Pues que debió mencionar que a qué grupos fue lo que se le dio. Por ejemplo, en el UKPDS hubo tres grupos. Al grupo control solo se le dio dieta, en cambio al grupo intensivo y estándar se les dio insulina y medicamentos antidiabéticos. Y el grupo intensivo fue el que mostró menores complicaciones microvasculares. Pero no macrovasculares. No macrovasculares. Muy bien, o sea, no me voy a morir de retinopatía diabética ni de insuficiencia renal. Me voy a morir de un infarto, de un accidente vascular cerebral, es lo que me está diciendo. Pues Sí. también hubo otro estudio, como el Steno 2. Ahí el grupo sí mostró disminución de ambas complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares. ¿Y por qué usted se va por el que sí demostró? ¿Por qué no me voy por el que no demostró, doctor? Si usted se fija, el estudio Kumamoto, el estudio UKPDE, DSST y otros estudios no demostraron beneficios sobre los eventos macrovasculares como complicaciones crónicas. Miren, jóvenes, yo creo que este es un tema muy importante y aquí en el servicio de endocrinología, el que le interese, les puedo hacer llegar algún estudio que hicimos en donde revisamos toda la literatura mundial sobre prevención de complicaciones crónicas de la diabetes a expensas de mejorar el control de la glucosa. Y pudimos encontrar de que realmente el beneficio es muy marginal sobre complicaciones microvasculares y realmente sobre macrovasculares no. Yo no estoy diciendo que nuestro estudio es correcto, puesto que nosotros nada más revisamos los estudios previos y no les estoy diciendo que no controlen a los pacientes. Pero lo que sí les estoy diciendo es que les debe de quedar bien claro de que las complicaciones microvasculares parecen sí estar más relacionadas a un buen control glucémico y las macrovasculares parecen estar más relacionadas a un buen control de glucosa, lípidos, presión y otro tipo de cosas, peso, ejercicio, etcétera, así como también del inicio de una intervención temprana, y es donde aquí aplica lo que platicábamos el día de ayer. Entre más temprano empezáramos a trabajar en esos pacientes, no 10 años o 20 años después de tener diabetes, pues va a ser más fácil evitar un infarto o un accidente vascular cerebral. Hoy lo único que les puedo decir con certeza es que parece ser que la evidencia científica apoya el mejorar el riesgo de desarrollar o atenuar las complicaciones microvasculares, pero en las macrovasculares hay cierta controversia. No por eso significa que no le vamos a controlar a los pacientes, porque si encontramos evidencia científica más hacia adelante de que sí, pues no vamos, todo indica por razonamiento lógico que si una de las alteraciones de la diabetes es el descontrol de la glucosa, pues seguramente mejorando eso junto con otras cosas, mejoraremos definitivamente el riesgo de complicaciones de la diabetes. Sin embargo, yo quisiera hacer un súper paréntesis con ustedes y decirles, la diabetes no es la enfermedad del azúcar en la sangre o de la glucosa. La diabetes es una enfermedad cardiovascular. Es una enfermedad en donde yo debo de controlar o tratar de controlar lo mejor posible todos los factores de riesgo cardiovascular. Se fijaron que hablé de actividad física, que hablé de tabaquismo, que hablé de alcohol, que hablé de peso, hablamos de presión arterial, de colesterol y de triglicéridos y de glucosa. No nada más, porque fíjense, y todos ustedes siempre cometerán el error de que cuando ven a algún familiar con diabetes y quieren saber qué tan bien controlado anden, ¿qué le preguntan, doctora Rebeca? ¿Qué le preguntan, doctora Rebeca Polina? Pues, ¿cómo andas de la glucosa? Y la verdad es que no les preguntan ni cómo están los lípidos, y cómo está la presión, y cómo está el esto, y cómo está todo esto otro. Entonces, mientras no seamos puntuales en entender esta enfermedad como una enfermedad cardiovascular, mucho problema vamos a tener con las complicaciones macrovasculares. ¿Quedó claro?
Muy bien. La pregunta más sencilla para Mariana Díaz González. Doctora, si no, prácticamente ahorita tomo un revólver aquí y me doy un tiro, doctora, prácticamente. ¿Cuál es el medicamento? Ha de querer que me dé el tiro, yo creo, ¿verdad, doctora? Muy bien. ¿Cuál es el medicamento de primera elección para la diabetes mellitus tipo 2? Pues es la metformina. Las biguanidas son los de primera elección. Muy bien, ya no voy a tomar el revólver, doctora, no hay problema. Definitivamente, hoy por hoy, en cualquier parte del mundo y el acuerdo de todas las instituciones académicas que hacen recomendaciones y guías clínicas para el tratamiento de la diabetes, dice que cuando vamos a iniciar un tratamiento con un fármaco, diabetes tipo 2, el primer fármaco prácticamente casi en el 100% de los pacientes es la metformina. La única excepción podría ser un paciente muy delgado que ha perdido mucho peso, pero eso sabemos que son en menos del 5% de los pacientes con diabetes tipo 2. El 90% son francamente obesos y no pierden peso aunque traigan 300 de glucosa. Y habrá un 5, 10%, 8% que tienen obesidad y están perdiendo peso por descontrol de glucosa. Y habrá un 3 a 5% que esos son delgados con diabetes. En ese grupo de pacientes delgados con diabetes es donde la metformina pudiera no tener una gran utilidad, porque seguramente fisiopatológicamente, como hablamos al principio, el mecanismo de producción de la diabetes en ese paciente no es resistencia a la insulina y seguramente es una deficiencia relativa en su secreción de insulina. ¿Ok? Entonces, muy correcto, doctora. Permítanme. Muy bien. Doctor René Garibay. Doctor, y vamos a suponer que yo llego con usted con diabetes tipo 2, recién diagnóstico. Me da usted tratamiento con todos esos factores de control de factores de riesgo cardiovascular y aparte me inician metformina. Llego yo a las 6, 8 semanas, estoy haciendo la dieta, ejercicio, tomándome mis medicinas, las he tolerado muy bien, pero resulta ser que no he alcanzado las metas de control de la glucosa. ¿Cuál debiera de ser el segundo medicamento a utilizar? Para empezar, ¿quita la metformina y pone otro? ¿O agrega otro medicamento sobre la metformina? Buenos días. Creo que en este caso la metformina sí se tendría que quitar y pues añadir, por ejemplo, el de segunda. Bueno, en este caso, pues sí, la segunda opción sería una tiazolidina o glitida. Sí, tiazolidina. Doctor Mario Reyes. Doctor Mario, ¿qué piensa usted con respecto a lo que está diciendo el doctor René Garibay? Quita la metformina y le da una tiazolidinediona o glitazona. No, doctor, es junto con la metformina y la tiazolidinediona. O sea, usted no quita la metformina. No, doctor. Pues ¿para qué, doctor, si no sirvió? ¿Para qué se la sigue dando si no le sirvió de mucho? Para que tenga más potencia, doctor, haga una sumación. Pero pues no sirvió, doctor. Muy correcto, doctor Mario. Lo que ha señalado es lo correcto y definitivamente que nosotros debemos agregar un segundo medicamento, además de la metformina, agregar un segundo medicamento. Y ahora la siguiente pregunta con respecto a lo que dijo el doctor Garibay es, él dijo que el segundo era agregar una tiazolidinediona. ¿Cómo la ve usted? ¿Está correcto o está equivocado? ¿O usted le daría otro al paciente? Pues está correcto porque, o sea, no hay, en el video comentó que no hay como que un segundo medicamento así bien establecido.
pero se ha recomendado es la tiazodiladianorsis. No hay un segundo medicamento bien establecido. Pues entonces los tiramos todos, ¿para qué no los aprendemos? Nos quedamos con la metformina entonces. Los otros no están bien establecidos. ¿Eso es lo que quiere decir o me quiere decir otra cosa? O lo que quiere decirme es, no hay un segundo medicamento que haya demostrado que sea uno mejor que otro. Y Sí, cualquiera de todos sería igual de correcto. Eso es lo que quiso decir. Sí, doctor. Muy correcto. Muy bien. O sea, la verdad es de que nadie podría decirles que están equivocados si ustedes agregan el medicamento del grupo terapéutico que ustedes quieran. Pueden agregar una glitazona, pueden agregar una sulfonilurea, pueden agregar un inhibidor de DPP4, pueden agregar un agonista de GLP-1. Probablemente no estaría muy de acuerdo con dar un medicamento que bloquee la absorción de disacáridos, los inhibidores de alfa-glucosidasas, porque esos medicamentos ni sirven para nada y sí son muy incómodos para los pacientes. Les producen mucho gas, muchas flatulencias y la verdad es que tienen muy poco efecto normoglucemiante. Y por otro lado, tampoco estaría tan de acuerdo con las meticlinidas o meticlinidas o de derivados de la fenilalanina, que son medicamentos que cuestan 40 veces más que una sulfonilurea y funcionan igual. Si acaso un poquito más rápido y una vida media un poquito más corta, pero como que cuesta mucho para conseguir lo mismo. Fuera de esos dos medicamentos, que yo no podría decir que no son correctos usarlos, pero que claramente tienen ciertas desventajas, yo les podría decir que cualquier segundo medicamento es correcto. Cualquiera, sobre la metformina. Entendiendo claramente, doctor Garibay, de que sería agregar sobre la metformina un segundo medicamento, a menos que el paciente por alguna circunstancia no pudiera tolerarlo. Muy bien, entonces, si cualquier medicamento es bueno, ¿cuál sería el que ustedes agregarían? Pues depende de la situación fisiopatológica del paciente. Si el paciente es una persona con peso normal, si es obeso, si tiene mucho apetito, su situación socioeconómica, su nivel de complicaciones de diabetes, sus años de evolución de la enfermedad, su cifra de glucosa. Todos esos factores los tenemos que tomar en cuenta y finalmente, en base a eso, tomamos una decisión. Muy correcto. Doctor Jorge Ezequiel Gobea. Doctor. Sí, doctor. ¿Y cuál es el costo aproximado de los antidiabéticos orales? De plano, no quiero que me diga así como que en Farmacias Guadalajara esto y en la del ahorro tanto. No quiero que me diga eso, pero quiero que me diga en una forma aproximada, así una forma estimada, cuál es el costo, así como que decir, mire, la metformina, doctor, es muy barata. En general, muchas marcas buenas andan abajo de 100 pesos, cajas con 30 o con 60 tabletas. Entonces es un medicamento de acceso a la mayoría de la población. Ahora sí, sígale con los demás grupos, doctor. Bueno, estaba checando las sulfonilureas, por ejemplo, están como en 15, 25 pesos más o menos. Y por ejemplo, las metiglitazonas. Oye, doctor, ¿cada tableta o una caja con 1000 tabletas? Es una caja, pero oye, no sé cuántas traiga cada una. Muy bien, depende de las sulfonilureas, no todas son igual de económicas. Si es glibenclamida, les puede costar 15, 20 pesos una caja con 30 tabletas. Incluso a lo mejor hasta con 60 tabletas. Pero si es glimepirida, les puedo asegurar que el costo es totalmente diferente. Y ahí sí tendríamos costos aproximados de 300 a 400 pesos, una caja con 8 o 10 tabletas. ¿Ok? Es muy diferente. ¿Ok? Pero la glibenclamida, que es la que más, la que más se utiliza, definitivamente que es demasiado económica. Sin duda alguna, la más económica. Muy bien. ¿Y cuál más, doctor? Las metiglinidas, bueno,
estaba revisando algunas y pues bueno, unas llevan entre 115 y 140, bueno, que es lo que estaba viendo ahorita. Pues no hay ni siquiera en el mercado, doctor. Ya desde hace tiempo se dejaron de vender los dos nombres comerciales que había de metilinidas, la natiglinida y la repanglinida. De tal forma que ni hay, así es que ni se apuren por el precio. ¿Qué más? Ya desconozco de las otras, doctor, la verdad, no sabría decirle. Doctor Vázquez Perales, ¿cómo andamos en costos de otros medicamentos? ¿Qué nos puede decir? Pues los antidiabéticos orales, eso tenía entendido que sí estaban más baratos, pero no estoy muy seguro. Creo que los parenterales sí están un poco más elevados de precio. Pues sígale con los orales, todavía tenemos algunos orales pendientes. Tenemos pendientes las tiazolidinedionas, tenemos pendiente también los inhibidores de DPP4 y tenemos pendiente los bloqueadores o inhibidores competitivos del glucotransportador 2 en el riñón. ¿Cómo andan en costos? Y luego ya nos vamos a los agonistas de GLP-1, que son los parenterales. No, desconozco los costos, doctor. Nomás la metformina es la que sí sé cuál es, pero los demás no los desconozco. ¿Será importante, doctor Guillermo, es su nombre? Sí, Doctor Guillermo, ¿será importante saber los costos del medicamento o no? sí es importante porque dependiendo del área de consulta en el que estés, pues no vas a recomendarle al paciente a lo mejor un medicamento muy caro que no lo pueda conseguir dentro de sus posibilidades. O sea que vamos a decidir, dependiendo del municipio en el que esté, es cuál va a ser el segundo medicamento que va a agregar o cómo está la cosa. Pues no, simplemente darle una opción un poco más barata. Como que dependiendo del sapo es la pedrada. Dice usted. No, ¿verdad? No. Siempre hay un medicamento ideal para el paciente, aunque pudiera ser que el costo sea una limitante importante para su prescripción. ¿Estaríamos de acuerdo? Si me explico, yo puedo decir para don Juanito el medicamento ideal es, ahorita sería agregarle un agonista de GLP-1. Sin embargo, veo que la condición socioeconómica de don Juanito pues no va a dar para poder alcanzar, estar llevando este tratamiento perdido por 10 años o 5 años. Entonces ahí hago esa consideración, pero no es dependiendo del sector en donde me encuentre, no es dependiendo del sapo de la pedrada. Siempre hay un medicamento ideal fisiopatológicamente, aunque podemos tener la limitante costo, como bien lo comentó doctor Guillermo. Entonces, ¿cuál podría ser el costo aproximado de una glitazona? No, desconozco el precio, doctor, la verdad. Bien. Doctor José Blas Correa, ¿cómo anda el costo? Tienen que darse una vueltecita ahí por farmacias del ahorro. Perdón, no podía prender el micrófono. Pues, no en farmacias similares, ¿verdad? Pero sí al menos en algunas de esas farmacias para buscar precios y saber de precios, porque lo van a requerir saber. Y lo mismo para cualquier medicamento, jóvenes, antibióticos, antiinflamatorios. Ustedes se pueden encontrar un espectro en todas las cosas hoy, desde medicamentos muy baratos hasta muy caros, simplemente por la marca o por etcétera, cosas de ese tipo. Muy bien. pues, según vi, pueden radicar entre los 100 a 300 pesos dependiendo de la marca y la cantidad que traigan de tabletas. ¿Y cuántas trae? Bueno, la que vi creo que eran 30 tabletas y costaba como 180 pesos, era de farmacias del ahorro. Muy bien. La pioglitazona en general cuesta con 14 tabletas alrededor de 200 pesos. Es un poquito más alto el precio, pero bueno, podría ser que ande más abajo ahorita. Muy bien. ¿Cuál sería el costo de un inhibidor de DPP4? Por ejemplo, la dapaglifosina, estaba buscándola y una cantidad de 30 tabletas. Dije inhibidor de DPP4. Ah, ¿no? de DPP4, perdón, me confundí con SGLT2. Híjole, sí desconozco de DPP4, doctor. Doctor, ¿sí? Soy David del Ángel. Están alrededor de entre 220 y 230 pesos.
Muy bien. o sea, la dosis completa para el mes. Para un mes. O sea, caja con 28 tabletas o con 30 tabletas, 200 pesos. Probablemente un poquitito más arriba, doctor. Pero bueno, vamos a suponer ustedes andan encontrando, seguramente andan buscando ofertas, yo creo. Anda un poquito más caro, depende obviamente cuál gliptina estamos utilizando. Sitagliptina o vildagliptina son de las más económicas y habría algunas como linagliptina o algunas otras más que podrían tener un costo un poco más alto. Muy bien. Y ahora sí, ¿cuáles son el costo de los SGLT2? Doctor Blas. Sí, pues si andan arriba de 1,000 pesos, 1,200, y estamos hablando a lo mejor de que traen, pues sí para el mes, pero está costando una cantidad bastante más comparado con otros. Digo, aquí es donde lo que mencionaba ahorita usted, digo, no es como que andarle preguntando al paciente, ¿y dónde vive? Y le alcanza. Pero pues nosotros le podemos dar un medicamento súper sofisticado que valga 2,000 pesos y va a llegar al control al mes o 2 meses y no haber tomado nada. Y vamos a tener una glicemia más elevada, entonces aquí es donde tenemos que considerar esos aspectos al momento de evaluar a lo mejor la historia clínica, los antecedentes. Primeramente, tomar en consideración cuál es la fisiopatología de la diabetes en el paciente y desde luego tomar en consideración aspectos económicos. Y bueno, los inhibidores de SGLT2, probablemente los que dice el doctor Blas ya vienen con una metformina agregada, como dapaglifosina o empaglifosina, o canaglifosina, ya vienen con metformina y por eso habla de más de 1,000 pesos. Generalmente andan alrededor de 800 pesos cualquiera de ellos. Y ahora sí, doctor Guillermo, usted sí dijo que los parenterales eran más caros. ¿Qué serán más caros para usted? ¿Cuánto costará un mes de tratamiento de liraglutide o de de dulaglutide, de cualquiera de los otros medicamentos, los agonistas de lixisenatide para los pacientes? Pues eso sí están por encima de los 1,000 pesos, los parenterales. Por encima de los 1,000 pesos puede ser 1,000,000 de pesos. Así que dígame más o menos como para cuánto le gusta, doctor. 3,000 pesos. 2 a 3,000 pesos es lo que le cuesta un mes de tratamiento y hay pues diferentes presentaciones. Muy bien. Entonces, para que vean que tenemos, imagínense un paciente que tiene que tomar metformina, que aparte tiene que tomar, vamos a suponer, un SGLT2, que aparte tiene que tomar, vamos a suponer, 10-15 miligramos de glibenclamida, que aparte tiene que tomar una estatina, que aparte tiene que tomar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que aparte tiene que checarse la glucosa con tirillas todos los días, una o más veces al día, que se tiene que hacer exámenes de laboratorio cada 3-4 meses para ver su hemoglobina glucosilada y a lo mejor su perfil de lípidos cada 6 meses. Que tiene que ir el doctor, que aparte el doctor te regaña porque no has hecho bien la dieta, etcétera, etcétera, como que cuidado. Y aparte me va a decir Omar así como que a lo mejor le previene las complicaciones de la diabetes. ¿Qué creen que va a pasar? Pues como que no hay una motivación muy franca, ¿verdad? Entonces, tenemos que, en aras de saber el impacto tan serio y grave que tiene esta enfermedad, no echar mentiras, pero sí ser un poco más positivos y contundentes en lo que le vamos a decir al paciente. De otra forma, es difícil tanto apego a tantas opciones de tratamiento para darme así como que, y a lo mejor les va bien. Si hacen todo esto, a lo mejor te va bien en esto, pero en esto otro no. Si me explico, hay que ser muy cautos. Y por lo tanto, vean por qué les digo y les decía el día de ayer, jóvenes, que debemos de ser muchísimo más claros en lo que tenemos que hacer desde antes, 30 años antes. Es bien sencillo y por eso tuvo el éxito que tuvo el artículo que escribimos hace algunos años sobre esto, porque es sumamente claro que el paciente que tiene historia familiar de diabetes, que tiene acantosis, que tiene hígado graso, que tiene ovario poliquístico, pues ¿qué crees que no le va a dar diabetes en 30 años?
Sí, pues es obvio que le va a dar. Entonces, ¿por qué no vamos a empezar a trabajar ahorita? ¿Por qué me voy a esperar a que tenga problemas? ¿Ok? Claro, yo siempre les he dicho que no es igual de fácil que un paciente deje de fumar cuando la semana pasada tuvo un infarto y el cardiólogo llega y le dice que si sigue fumando se va a morir en 1 año, a que deje de fumar 5 años antes del infarto cuando todavía no ha tenido ninguno de esos problemas. No es igual, jóvenes. ¿Sí me explico? Puesto que en uno sientes que la vida te va correteando y que a lo mejor se te acaba. Y en el otro no es así. Entonces, es importante considerar todos estos factores para que en un momento dado tomemos en consideración que los pacientes deban de estar adheridos al tratamiento y conseguir buenos resultados después de seguir un tratamiento por el resto de su vida. Muy bien. Yo quisiera parar aquí y preguntarles si tienen alguna duda. El día de mañana tenemos nuestra misma clase de antidiabéticos orales y hay algunos casos que tenemos que discutir, que yo quisiera discutirlos despacio con ustedes. Quedan 6 minutos para que termine la clase del día de hoy. Quisiera preguntarles si antes de esto tienen alguna duda sobre lo que hemos hecho, que no tiene que ver todavía ahorita con prescribir o atender a un paciente con diabetes. Hemos visto las bases del tratamiento de la diabetes. Entonces, no sé. Yo tengo una duda, doctor. Sí, encantado. Ahorita mencionábamos que la metformina era de primera elección y luego ya seguíamos con la pioglitazona, pero en el caso... Yo no dije eso, Guillermo. Yo dije, inicies con metformina. Si quieres agregar otro, da el que te dé tu gana. De preferencia, el que fisiopatológicamente crees que te vaya a servir más. Yo nunca dije que el segundo medicamento era una glitazona. ¿Quedó claro bien eso? Sí. Muy bien. Bueno, mi pregunta me va enfocada si la metformina, en el caso de que no esté funcionando, no se aumenta la dosis, porque he visto que algunos doctores de repente van escalando en la dosis. Sí. La metformina es un medicamento que en cuanto a su método de prescripción, que lo vamos a ver el día de mañana, empezamos con una dosis baja y la vamos subiendo rápido en el transcurso de 1 o 2 semanas. Cuando tenemos problemas de tolerancia, nos vamos más despacito. Y esto lo hacemos con el propósito fundamental de que el paciente pueda tolerar bien el medicamento. Generalmente el efecto que consigue uno con 1700 miligramos es el efecto que vas a sacarle a la metformina. Podrías llegarle a subir a 2000 miligramos. Podrías subirle a 2550 miligramos, que es la dosis tope. Sin embargo, arriba de 2000 miligramos es poco probable que consigas mucho efecto más para bajar la glucosa y sí vas a tener más efectos colaterales. De tal forma que lo recomendable es que escales o subas la dosis hasta una dosis tope máxima de 2000 miligramos al día. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Fíjate, por ejemplo, si el paciente, dijimos que la meta de control glucémico en ayuno debe ser estar abajo de 130, y el paciente con 2 tabletas de metformina de 850 miligramos está en valores entre 130 y 140, pues yo te diría, pues súbele a 2000 miligramos. Es probable que con ese ascenso vas a no conseguir metas de tratamiento. Sin embargo, si ese mismo paciente, yo te dijera que con tomar 2 tabletas de metformina, su glucosa en ayuno en promedio en las últimas 2 semanas está en 220, pues yo te diría, ¿para qué le subes más la metformina? Ni creas que con unos cuantos miligramos más que le vas a dar, vas a conseguir las metas de tratamiento. Mejor agrega otro medicamento. Si te fijas cómo, dependiendo de la circunstancia, cambia totalmente lo que pueda yo prescribir. En uno estoy muy cerquita de controlarlo, bueno, incrementa esto, incrementa ejercicio, cuida dieta y seguramente vas a llegar a control de tratamiento. Pero en otro paciente estás muy lejos de metas terapéuticas. Entonces te digo, pues ni creas que ya no le puedes sacar más a la piedra, ya no vas a poder hacer más. Entonces déjalo en metformina al paciente, su misma dosis de 1700 miligramos
y mejor agrega un segundo medicamento. ¿Cuál? El que tú quieras. ¿Cuál? El que tú creas que es el segundo mecanismo fisiopatológico más probable que esté afectando más al paciente. ¿Quedó claro, Guillermo? Sí, doctor, me quedó claro. Gracias. Muy bien. ¿Había alguna otra duda? Sí, Sí. En el video de la preclase, y creo que ahorita lo volvió a mencionar, se habla de que es una dosis no mayor a 2.550 miligramos al día, pero me causa confusión que porque entonces se habla de que pasados los 2.000 es una dosis tope, y cuando hablamos de la dosis, también hablamos de que es 2.550. Sí, claro. Pues eso pasa con todos los medicamentos, doctora, con todos los medicamentos. En la medida que usted se acerca a la dosis tope, la mayoría de las veces va a tener más efectos colaterales. Entonces, yo no le estoy diciendo que no recete 2.550. Cuiden y escuchen con cuidado lo que uno dice y lean con cuidado lo que deben de leer. El rango de dosis está establecido por estudios de eficacia y de seguridad. Y lo normal es dar desde 500 hasta 2.550 miligramos al día. Generalmente, lo acabo de decir, el efecto que va a ser benéfico, eficaz de la metformina lo conseguimos con una dosis de 1.700 a 2.000 miligramos. Si usted quiere y le da la gana, puede subirlo a 2.550. Pero le estoy hablando por experiencia de 30 años, decirle, en la medida que se pase de 2.000 miligramos, es muy probable que el paciente vaya a empezar con diarrea, con molestias gastrointestinales. Si quiere, explórelo. Si usted le sube a 2.550 y el paciente no tiene náusea, ni molestias gastrointestinales, ni diarrea, pues déjelo en 2.550. Yo no le estoy diciendo que no se la puede dar. Le estoy diciendo que generalmente, vamos a decirlo así, el jugo que le puede sacar a la metformina se lo va a sacar cuando llegue a 2.000 miligramos. De ahí en adelante puede sacarle tantito, una que otra gotita más de beneficio, pero ya no va a ser mucho el beneficio que le va a dar para bajar la glucosa y sí corre un mayor riesgo de efectos colaterales. ¿Ya quedó claro, doctora Vanessa? Sí, doctor. Y otra última pregunta. ¿Existe alguna razón en particular de por qué hay que seguir manteniendo la metformina aun si esta no demostró alguna eficacia en el paciente? Pues sí, claro. A menos que de plano yo reconociera que tomé una mala decisión la primera vez. Pero el mecanismo fisiopatológico más importante para desarrollar la diabetes en un paciente con diabetes tipo 2, ¿cuál dije que era el día de ayer? Como unas 40 veces más o menos, doctora Vanessa. La resistencia a la insulina. ¿Qué hace la metformina? Pues maneja la resistencia a la insulina. No dije que resuelve la resistencia a la insulina, pero sí dije que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. A lo mejor no fue suficiente para corregir todo y a lo mejor otros mecanismos fisiopatológicos están produciendo también elevación de la glucosa y esos mecanismos no los corrige la metformina. Entonces yo lo que pretendo decirle es que con la metformina no la quite, déjela, porque seguramente le está ayudando. No lo suficiente para conseguir metas terapéuticas, pero le puedo asegurar que si se la quita al paciente, se va a dar cuenta al siguiente día que le va a subir la glucosa en 2 días, de nuevo a lo mejor a los rangos que tenía antes de tratamiento. ¿Quedó claro? Sí, muy bien, entendido. Gracias. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos, bueno, ya estamos 2 minutos pasados, pero si hay alguna otra pregunta. Doctor. Tengo, bueno. Referente a lo de la resistencia a la insulina, ¿también incluye esto tener productos macrosómicos mayores a 4 kilogramos? Bueno, eso no es tanto producido por la resistencia a la insulina, es más producido por la elevación de la glucosa en la mamá. Cuando a la mamá le sube la glucosa, esa pasa por el cordón umbilical y estimula en el páncreas del bebé la producción de insulina. Y eso es lo que conduce finalmente el exceso de producción de insulina a desarrollar la inmadurez fetal y el aumento de peso o macrosomía. ¿Quedó claro? No,
No es propiamente la resistencia a la insulina, es más que todo la elevación de la glucosa. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Doctor, Ándale. nada Bien. más para dejar la metformina en paz y solamente corroborando, el estudio UKPDS también nos menciona que la metformina reduce la mortalidad cardiovascular. Y nada más era corroborando ese dato que me parece relevante. La evidencia científica que hay con respecto a la eficacia de la metformina, doctor, imagínese que el estudio UKPDS fue reportado en el año 1998-99 y se inició en el año 1990. De tal forma que cuando analizamos ahorita muchísimas cosas metodológicas experimentales en su diseño y en su forma de evaluación, el DSST y del UKPDS, va a encontrar muchísimos problemas en algunos sesgos. Por ejemplo, ¿qué era mortalidad cardiovascular? ¿Con qué la evaluaron? Y muchas cosas más. El estudio UKPDS, al igual que el DSST, tiene un buen número de defectos. Sin embargo, pues no es que quiera dejar la metformina en paz, doctor, pero ya tiene 60 años su uso y es una alternativa muy al alcance de muchos de nuestros pacientes y es un medicamento súper extraordinariamente importante en el manejo de resistencia a la insulina. De tal forma que aunque la evidencia científica hoy no sea tan sólida como se le ha tenido que exigir a todos los demás nuevos medicamentos de los últimos 10, 15 años, pues seguimos considerándolo la piedra angular del tratamiento de la diabetes tipo 2. Por ejemplo, así como demostró disminución de mortalidad cardiovascular, también demostró disminución de la mortalidad global independientemente de la causa. ¿Sí? O sea, te mueres menos si tomas metformina. Así como que hay que ponerle metformina al agua potable para que todos tomemos metformina todos los días y vivamos más años. Hoy hay evidencia científica que puede disminuir el riesgo de cáncer, evitar envejecimiento, etcétera, etcétera. No, le juro que nos tomamos metformina al ratito. Entonces, pero sí hay, lo que todo el mundo no quiere hacer es ejercicio, dieta, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que sí le puedo decir es que efectivamente es cierto lo que dice, sí disminuye mortalidad cardiovascular, mortalidad general, mortalidad global y muchas otras cosas más la metformina. Muy correcto, doctor. ¿Algún otro comentario? Muy bien, jóvenes, estamos fuera de tiempo. Nos vemos el día de mañana para continuar con algunos cuantos casos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Tenga buen día. Tenga buen día. Hasta luego.